Para comenzar, es importante conocer el esquema del árbol transgeneracional. Primero debemos conocer la simbología. A las mujeres la vamos a representar con un círculo, a los hombres con un triángulo y al consultante le vamos a hacer un recuadro sobre el género, sea mujer o hombre, se le hace un recuadro. En todas las relaciones del árbol, los hombres se ubican a la izquierda y las mujeres a la derecha. Vamos a situar a todos los miembros del árbol en el orden de nacimiento, siempre de mayor a menor, comenzando por la izquierda. Vamos a anotar abortos, muertes y cualquier otro dato importante. Es importante que, valga la redundancia, te ubiques en el orden de hermandad en el cual estás ubicado. Si sos una persona que nació después de un aborto, conscientemente posiblemente digas que sos el hijo número 1, pero la realidad es que para tu inconsciente sos el hijo número 2. Por eso es tan importante conocer si hubo o no abortos antes de este nacimiento. Porque tanto para el primer hijo, donde el proyecto y sentido es muy cargado, imagínense si a esto le sumamos que carga la memoria de un ancestro muerto. Como la del último hijo. Si soy el último hijo, es un hijo que suele denominarse hijo bastón, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante tener en cuenta sobre todo esto. Si yo soy el primer hijo, pero soy el primer hijo que viene de un no nacido, voy a ser un hijo de sustitución de ese primer hijo que no nació, y por lo tanto en el orden de hermandad voy a ser el número 2, y si soy el último hijo, hay que tener en cuenta que tiene una connotación de hijo bastón porque se entiende inconscientemente que es el hijo que va a estar para cuidarme. La información es muy importante, pero no determinante, ya que tus conflictos, síntomas e historia los podremos ir recreando, tanto los datos que faltan como fechas. Nada es determinante, pero es importante saber que a la hora de hacer una consulta y solicitemos el transgeneracional, necesitamos pedir fecha, o sea, día y mes del consultante, como de todos sus hermanos, padres, abuelos, bisabuelos, parejas, suegros, etc. Día de nacimiento y muerte de quienes hayan muerto. Vamos a pedir profesiones, nombre de familiares, teniendo en cuenta los nombres compuestos. Por ejemplo, si hay alguien que se llama José María, vamos a tener que buscar en nuestros ancestros aquellos llamados José, como también aquellos llamados María. Lo que les contaba hoy, el número de hermanos en la familia, contabilizando los abortos, las muertes prematuras y también el número de jerarquía en ellas. ¿Qué número de hijos soy realmente? Vamos a pedir enfermedades graves, anotar muertes dramáticas, accidentes, como fechas que consideremos importantes o traumáticas para nuestra familia. Ahora vamos a ver qué son las columnas de afinidad. Como puedes ver en la imagen, tenemos 3 columnas. Los números representan los meses del año. En enero es el número 1, 2 es febrero, 3 es marzo, 4 es abril, 5 es mayo, 6 es junio, 7 es julio, 8 es agosto, 9 es septiembre, 10 es octubre, 11 es noviembre y 12 es diciembre. Estas son las columnas de afinidad. Quiere decir que la relación con todos los miembros del clan cuyo mes de nacimiento esté en la misma columna que el tuyo será más especial que con el resto. Por ejemplo, yo que nací en agosto seré más afín con los nacidos en mayo, febrero y noviembre. Ahora bien, para saber si eres doble o estás en la línea maestra con algún miembro del clan, vamos a tener en cuenta no solo el mes, sino ahora vamos a sumar el día, con un rango de 10 días más y 10 días menos. Por ejemplo, yo que nací el 6 de agosto, le voy a restar 10 días, nos vamos a ir al 26 de julio y le sumo 10 días y nos vamos a ir al 16 de agosto. Por lo tanto, seré afín al mes que interviene, por lo tanto seré afín al mes de julio y a quienes estén
en el mes de agosto. En línea maestra sería afín cuando le sumamos 6 meses al mes de mi nacimiento. En mi caso, los nacidos en el mes de febrero serán quienes estarán en mi línea maestra. Para averiguar si llevas algún fantasma, haremos el mismo cálculo: fecha de nacimiento y concepción, 10 días más 10 días menos, pero tomaremos la fecha tanto de nacimiento como de muerte de este antepasado, siempre y cuando no lo hayas conocido. Así es como vamos a determinar si llevamos información de un fantasma. Vamos a ser herederos universales de algún ancestro cuando su fecha de defunción coincida con la fecha de nacimiento o concepción nuestra, pero sí lo hayamos conocido. Esa es la gran diferencia entre llevar memorias de alguien que murió, que no conocimos, a alguien que murió y sí conocimos. Ahora bien, vamos a tener en cuenta palabras claves y nomenclaturas del transgeneracional. A la hora de armar el transgeneracional es importante saber que vamos a necesitar información de los dos árboles. Por lo tanto, en mi caso, voy a tener la información del árbol maternal como del árbol paternal y poder entender por qué estos árboles necesitaron juntarse para resolver un conflicto. Árbol espejo. Habitualmente los árboles de una pareja se complementan a nivel insospechados. Se trata de una atracción complementaria, donde uno busca la atracción y resolución en el otro. De esta manera, los miembros de dos clanes diferentes se unen para repetir o reparar los conflictos y programas tóxicos. El castigo de Ástrida alude a los deseos que no se llegan a conseguir. Eso que deseamos está a nuestro alcance, pero nos es imposible conseguirlo, provocando una tristeza perpetua en el tiempo. El complejo de Edipo es cuando la fecha de un hijo coincide con la de la madre, sea tanto de nacimiento como de concepción. En el caso del complejo de Electra, la fecha de la hija va a coincidir con la fecha de nacimiento o concepción de su padre. Otra de la simbología o nomenclatura del transgeneracional a tener en cuenta es la cripta. La cripta son todos los secretos, mentiras, muertes, abortos, deseos insatisfechos, crímenes o cualquier cosa que haya ocurrido y haya sido vivida en absoluto silencio. Por otro lado, tendremos a los dobles. Cuando hablamos de dobles nos referimos a que el descendiente tiene programas tanto positivos como negativos de ese ancestro. Puede que el consultante tenga el mismo problema que su abuelo o por el contrario repare ese conflicto con sus conductas. Sus fechas coinciden con el ancestro como la de concepción. Dobles por el nombre, podemos encontrar dobles por profesión o personas que son dobles por el aspecto físico. Fantasma. Cuando hablamos de fantasma, lejos estamos de hacer referencia a lo que se entiende popularmente por fantasma, sino es cuando alguien lleva inconscientemente información pesada que condiciona su vida diaria. Para buscar el fantasma debemos de tener en cuenta que este puede ser tanto horizontal como vertical. Va a ser horizontal cuando el sujeto nace después de la muerte de un hermano y el hermano muere cuando yo ya fui concebido. En ese caso no va a ser fantasma porque yo ya estaba dentro del útero materno. Por lo tanto, si muere cuando yo ya estaba en el útero de mi madre, no va a ser fantasma. La muerte tiene que haberse dado antes de mi concepción. Y vertical cuando el consultante está vinculado con un ancestro muerto antes de que él naciera. Las fechas de nacimiento y muerte deben estar vinculadas con mi fecha de nacimiento y concepción. ¿Qué significa llevar un fantasma? Es una tarea bastante compleja, ya que la persona se siente bloqueada. Son personas que pueden sufrir o de mucho frío o de mucho calor, que tienen tendencia a deprimirse, que pueden presentar depresiones endógenas, ansiedad,
inquietud, falta de deseo ante la vida misma. Hay enfermedades que las caracterizan bastante a este tipo de síndrome, como es la esclerosis múltiple o el Parkinson. Otra de las nomenclaturas es la fiestamanía. La fiestamanía es un proceso conductual que se da después de la muerte de un ser querido. Lo que ocurre en el inconsciente familiar de ese clan es que ante la falta de este ser querido se necesita reemplazar y reparar esa muerte. Por lo tanto, está comprobado científicamente que después de una muerte se aumenta la libido de las personas que forman parte de ese clan, de la descendencia. Y esto pasa a raíz de la necesidad de reemplazar justamente a esta muerte que hubo dentro del clan. Por otro lado, vamos a tener a los gemelos simbólicos. El caso de los gemelos simbólicos es cuando tenemos dos hermanos con la misma fecha de nacimiento y concepción. Cuando encontramos gemelos simbólicos en el clan, tendremos con total certeza de que en los ancestros hubo hijos ilegítimos o incestos. Para la biodecodificación como para el transgeneracional, hijo ilegítimo es todo hijo nacido fuera del matrimonio. Por lo tanto, si vemos que tenemos hermanos que coinciden en columnas y son afines, es porque indefectiblemente hay memorias de incestos en nuestros ancestros. El heredero universal. El heredero universal se trata de un miembro del clan cuya fecha de defunción está relacionada con la fecha de concepción o nacimiento del consultante. Dicho miembro debe haber muerto cuando el consultante ya había sido concebido. ¿Qué significa ser heredero universal? Que sos el elegido por esta persona que falleció, o más bien el preferido del difunto, con lo cual vas a heredar sus cualidades, sus programas, y va a haber una fuerte energía para que continúes con sus programas o puedas terminar de realizar aquello que él no pudo terminar de hacer, o puedas romper con esos programas que esa persona no pudo romper mientras estuvo viva. Otro de los datos en la nomenclatura transgeneracional es el hijo síntoma, que es el miembro del clan que hereda los secretos, programas, pecados de la mayor parte de los miembros del clan. Esto va a permitir que este niño síntoma libere a la descendencia. En muchos casos se ve que hay dos niños síntomas dentro de un árbol, donde vemos en una generación que nace un niño con un trastorno mental, y que en la generación siguiente nace un niño con una esquizofrenia, por ejemplo. Son niños que ya nacen con un síntoma y vienen a reparar justamente esta carga que es demasiado pesada y liberan con este síntoma a la descendencia. ¿Qué es lo que se entiende por incesto simbólico dentro del transgeneracional? Se produce cuando las personas que se unen para formar una familia son dobles. El sentido biológico obviamente es no tener hijos, pero una vez que la pareja tiene hijos, la consecuencia es que se pierde la libido, se pierde el deseo, ya que inconscientemente es un vínculo entre hermanos. El conflicto que más se denota en estos casos son los hijos nacidos de incestos simbólicos, ya que son personas que en la adultez suelen tener muchos conflictos para vincularse y relacionarse en pareja. Línea maestra. La línea maestra tiene que ver con la fecha de nacimiento o concepción, pero con un margen de 6 meses. Indica que el ancestro que está ubicado con el consultante lleva la enseñanza o recursos que éste debe aplicar. Siempre consultante y ancestro son maestros uno del otro. Toma la vivencia y lo revierte durante su vida. Este es el caso de, por ejemplo, un abuelo que es médico y este hijo nace o nieto nace
con esta información y sigue salvando vidas con esta información transgeneracional de seguir reparando, o por el contrario decide hacer algo totalmente contrario porque esto no fue vivido de la forma correcta. Por otro lado tenemos el síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario tiene que ver con fechas de acontecimientos importantes para el inconsciente del clan. Por ejemplo, consultantes con infección urinaria, que a los 20 años aparece en consulta y te dice que desde que cumplió los 20 años viene repitiendo infecciones urinarias constantemente. Cuando revisamos el transgeneracional nos encontramos con que es doble de su abuela y su abuela a los 20 años sufrió una violación. Por lo tanto, ya quedó en el inconsciente familiar que a los 20 años es peligroso el territorio. Por lo tanto, esta persona manifiesta biológicamente, trata de reparar este conflicto vivido en esa fecha en particular por esa abuela. Por otra de las figuras que tenemos es el síndrome del custodio, que esto pasa mucho con esas personas que quedan solteras dentro de la familia y que siempre son como la oreja de la familia, todos van y les cuentan. Son las personas que guardan los secretos, los que saben las historias más terribles de la familia y lamentablemente no logran desarrollar su vida de una forma armoniosa y segura porque su inconsciente está constantemente en modo de preservación. Lo que intenta hacer es preservar constantemente toda esta información que le fue depositada del clan. Bueno, espero haber sido clara con esto. Ahora seguimos con la clase.